Millonario rescata a la mesera en medio de la lluvia. Y susurra, serás mía para siempre. Camila había aprendido desde pequeña que la vida no era justa. Nunca tuvo lujos, ni comodidades, ni oportunidades fáciles. Su mundo siempre había sido una constante batalla por la supervivencia, una carrera contra el tiempo para pagar el alquiler, cubrir las cuentas y mantener la esperanza viva, aunque fuera por un fío. Desde los 18 años trabajaba como mesera en el Rincón del Sabor, un restaurante modesto donde las propinas eran escasas y los clientes, muchas veces, crueles. Sus manos ya no eran suaves como antes. La piel endurecida por años de trabajo mostraba la evidencia de platos calientes, bandejas pesadas y largas jornadas de pie. Pero lo peor no eran las quemaduras en la piel, sino las cicatrices invisibles que la humillación dejaba en su orgullo. Camila, más rápido con esa orden. Gritó su jefe, Luis, con su voz estridente y burlona. Ella se apresuró a llevar los platos a una mesa en la esquina, donde un grupo de ejecutivos discutía de negocios como si ella no existiera. Colocó la comida con cuidado, intentando no interrumpir, pero uno de los hombres la miró con desprecio cuando un cubierto cayó de su bandeja. Dios, qué torpe, bufó el hombre, sin molestarse en disimular. Camila apretó los dientes, recogió el tenedor con rapidez y se retiró sin responder. Sabía que enfrentarse a los clientes solo significaría más problemas. En ese restaurante, ella no era más que una sombra, una figura que existía solo para servir y desaparecer. Mientras caminaba de vuelta a la cocina, sintió el ardor de las miradas de sus compañeros. Algunos lo observaban con lástima, otros con indiferencia. Nadie se atrevía a desafiar a Luis. Él era el dueño de sus sueldos, el hombre que decidía quién se quedaba y quién no, y Camila no podía permitirse perder ese empleo. Camila, ven aquí, dijo Luis, cruzado de brazos frente a la barra. Su corazón se encogió. Sabía lo que venía. Otra vez distrayéndote, otra vez con esa cara de pobrecita. ¿Sabes cuántas chicas matarían por este trabajo? Se burló, disfrutando de su incomodidad. Solo intentaba hacer mi trabajo bien, señor, respondió ella con voz contenida. Pues hazlo mejor. O la próxima vez, ni te molestes en venir. Camila asintió y se giró, sintiendo el calor de la humillación subirle al rostro. Pero antes de dar otro paso, un escalofrío recorrió su espalda. Algo había cambiado en el ambiente. Como si alguien la estuviera observando. Y no se equivocaba. Desde una mesa en la zona más apartada del restaurante, un hombre de traje impecable la observaba con una expresión ilegible. Su postura era relajada, pero sus ojos oscuros destellaban con una intensidad peligrosa. Camila no tenía idea de quién era. Lo que tampoco sabía, es que esa noche su destino cambiaría para siempre. El sonido de la lluvia golpeando el techo del restaurante llenaba el aire con un murmullo constante. Afuera, la tormenta caía con furia, como si el cielo mismo estuviera enojado. Camila aún sentía el ardor en su rostro tras la humillación de Luis, pero no podía detenerse. Había mesas que atender y un turno que terminar. Cargó una bandeja con 3 copas de vino tinto y caminó con cuidado entre las mesas abarrotadas. Cada paso debía ser calculado, cualquier error podría costarle caro. Pero el destino, a veces, tiene maneras crueles de recordarnos lo vulnerables que somos. Justo cuando pasó cerca de una mesa ocupada por un hombre de expresión altiva y mirada evaluadora, sintió un empujón involuntario desde atrás. La bandeja se inclinó y, en un abrir y cerrar de ojos, una de las copas se volcó sobre la camisa inmaculada del cliente. El silencio fue inmediato. El hombre se levantó de golpe, mirando su camisa empapada con una mezcla de incredulidad y furia. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Pero qué demonios hiciste?, rugió el cliente, su voz retumbando en el restaurante. Lo siento mucho, señor, balbuceó ella, tratando de limpiarlo con una servilleta. ¿Disculparte? ¿Sabes cuánto cuesta esta camisa? Eres una incompetente, espetó él, apartando su mano con brusquedad. Las miradas de los clientes y empleados se clavaron en ella. El aire se volvió pesado, asfixiante. Camila sabía lo que vendría a continuación.
Maldita sea, Camila. Bramó Luis, acercándose con pasos furiosos. Esto es lo último que aguanto de ti. Estás despedida. El golpe de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo su esfuerzo, todas sus noches sin dormir, todo lo que había soportado para conservar ese empleo, ¿para qué? Para ser humillada y desechada sin una segunda oportunidad. Cuando Camila sintió que el ambiente se congelaba a su alrededor, comprendió que la furia de su jefe estaba a punto de desatarse como un vendaval. El hombre, con el ceño fruncido y las mejillas encendidas, alzó la voz para acusarla de un error que ella no había cometido. En su mente, Camila repasaba todas las veces en que había tenido que soportar reclamos injustos, humillaciones silenciosas y comentarios cargados de desprecio. Sin embargo, en ese instante preciso, algo nuevo ocurrió. Antes de que el dueño del lugar pudiera soltar su ofensa definitiva, una presencia inesperada surgió de la penumbra. Dante Ferraz, con una elegancia casi insolente, se levantó de su mesa y avanzó hacia ellos con pasos pausados. Sus ojos, distantes y penetrantes, parecían evaluar cada detalle de la escena. Nadie en el restaurante estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Un murmullo atravesó las pocas personas presentes que desviaban la mirada de sus platos para presenciar la inusual situación. Con voz grave y serena, Dante pronunció palabras breves, pero demoledoras. ¿Así es como manejas a tus empleados? Si eso es lo que entiendes por liderazgo, está claro que tu tiempo a cargo de este lugar ha llegado a su fin. El jefe, atónito, intentó responder con un insulto, pero Dante no le concedió ese lujo. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número con la firmeza de quien está acostumbrado a tomar decisiones drásticas sin vacilar. Dígale al notario que redacte los documentos, ordenó con voz cortante. Este restaurante cambia de dueño en este preciso momento. Camila apenas podía creer lo que estaba presenciando. Sentía un torbellino de emociones, confusión, temor, algo de alivio y, sobre todo, incredulidad. Observó a Dante mientras él cerraba la llamada con un gesto implacable. El silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por el golpeteo persistente de la lluvia contra las ventanas. El jefe, repentinamente pálido, retrocedió con la mandíbula tensa y las manos temblorosas. Tú no puedes hacer eso, murmuró, intentando recuperar el control de la situación. Dante ni siquiera se dignó a contestar. Su atención se dirigió a Camila, cuyos ojos reflejaban un océano de preguntas. Con un movimiento suave, la invitó a aproximarse. Ella, cautelosa, se quedó inmóvil unos segundos, pero cedió a la curiosidad y dio un paso adelante. Él se inclinó ligeramente y le susurró. Nunca volverás a ser humillada aquí. Necesitas entender que la injusticia no se debe tolerar. Aunque la voz de Dante carecía de dulzura, destilaba convicción. Sus palabras tenían un propósito y transmitían la determinación de quien no teme arriesgarlo todo. Los latidos del corazón de Camila se aceleraban a medida que ella intentaba racionalizar aquel acto extremo. ¿Por qué un desconocido se interesaba tanto en su dignidad? ¿Qué clase de hombre compra un negocio entero sin pensárselo dos veces? Un sonido de vidrio astillado atrajo su atención. El jefe, en un arrebato de frustración, arrojó un vaso al suelo y se giró para huir, incapaz de encajar la derrota. Camila sintió que la tensión acumulada se esfumaba, pero en su interior surgían otras inquietudes. Miró a Dante, incapaz de entender qué ganaba él con todo eso. Quería preguntarle mil cosas, mas las palabras se le atoraban en la garganta. La noche parecía cubrir todo con su manto de incertidumbre mientras Camila se alejaba del umbral del restaurante recién adquirido por Dante. Todavía llevaba en la mirada un rastro de asombro, como si no pudiera asimilar lo que había pasado ahí dentro. La lluvia caía sin piedad, empapando sus cabellos, su ropa, sus pensamientos. Cada gota que se deslizaba por su piel le recordaba la confusión que sentía. No entendía por qué un hombre al que apenas conocía había dado un giro tan drástico a su destino. Sin embargo, algo en su interior le exigía calma, como si un presentimiento sutil le indicara que nada de esto era un simple capricho pasajero.
Cuando dio unos pasos sobre la acera resbaladiza, se preguntó si había cometido un error al aceptar la intervención de Dante, aunque fuera de manera involuntaria. Aquella mirada firme, combinada con la determinación que él había demostrado, parecía prometer protección y peligro al mismo tiempo. Entre los relámpagos que iluminaban el cielo por breves instantes, el rostro de Camila reflejaba una mezcla de orgullo herido y necesidad de una explicación que nadie parecía dispuesto a darle. Un trueno rompió el silencio de la madrugada y, sobresaltada, ella apretó el paso, como deseando escapar de las preguntas que retumbaban en su interior. Las gotas de lluvia se hacían más densas, creando un rumor constante al chocar contra los charcos en el pavimento. Fue entonces cuando escuchó el eco de pasos apresurados tras ella. Sin siquiera darse la vuelta, supo que era Dante. Un presentimiento inexplicable le erizó la piel. «Camila». La voz de él cortó la oscuridad. No sonó autoritaria, sino decidida, como si hubiera resuelto de inmediato que no la dejaría marchar sin antes aclarar las cosas. Ella se detuvo con cierta reticencia, bajando la cabeza mientras el agua le corría por las mejillas. No deseaba mirarlo a los ojos y encontrar en su mirada la confirmación de que no tenía forma de huir de aquella decisión que él había tomado por ella. Sin embargo, Dante no le dio tiempo a pensarlo demasiado. Llegó hasta su lado, sus zapatos salpicando el agua a cada paso. No dijo nada al principio, se limitó a respirar con fuerza, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios. «No es así como quería que te enteraras de todo», musitó, alzando el rostro para buscar su mirada. Camila sintió una extraña calidez inundando su pecho, como si a pesar de la distancia que intentaba imponer, aquel hombre la envolviera con su simple presencia. Sus ojos oscuros brillaban bajo la lluvia, y por un instante, ella tuvo la impresión de que Dante se debatía entre la urgencia de aclarar las cosas y el deseo de conservar su imagen de tipo imperturbable. «No pedí tu ayuda», susurró ella, con la voz temblorosa, intentando sonar firme. «No pedí que compraras ese lugar ni que decidieras intervenir así. Sigo sin comprender qué ganas con esto». Las palabras de Camila se perdieron en la noche cargada de tormenta. Dante dio un paso más y acortó la distancia que los separaba. A pesar del temporal, ella pudo percibir el perfume intenso que lo acompañaba, mezclado con el olor a humedad. El contacto visual que se estableció entre ambos pareció paralizar el tiempo. «Es cierto que no me lo pediste», aceptó Dante, «pero tú misma viste cómo trataban tu dignidad. No podía quedarme sentado sin hacer nada». El corazón de Camila latía con tanta fuerza que temía que él lo notara. Cada respiración se le hacía pesada, y el sonido de la lluvia se fusionaba con el pulso acelerado de su sangre. La figura de Dante cobraba un aura casi irreal bajo los relámpagos que rasgaban el cielo. «Esto es una locura», murmuró ella, deteniendo la mirada en el pavimento. Sentía que, si lo observaba un segundo más, terminaría rindiéndose por completo a un impulso que ni siquiera comprendía del todo. «La locura sería dejarte ir», respondió él, clavando la vista en su rostro. Con la mano firme, la sujetó suavemente por la muñeca antes de que ella pudiera retroceder. Camila abrió la boca para replicar, pero el aire se congeló en su garganta al notar la determinación que emanaba de aquel contacto. Las palabras de Dante vinieron envueltas en un susurro electrizante. «Serás mía para siempre». El viento sopló con furia, lanzando ráfagas de agua que azotaban los cuerpos de ambos, como si la noche quisiera subrayar la intensidad de aquella escena. Sin embargo, Camila seguía sumida en el desconcierto. ¿Podría confiar en alguien tan enigmático? ¿Podría rendirse a la certeza con la que él afirmaba un destino conjunto? La noche seguía teñida de sombras mientras Camila intentaba procesar las últimas palabras de Dante. Sentía la mano de él aferrada a su muñeca, firme pero sin forzarla, como si le diera la oportunidad de retroceder si así lo deseaba. Sin embargo, la expresión de Dante reflejaba un convencimiento profundo, no parecía dispuesto a renunciar ante la postura de ella. Tras unos segundos de incertidumbre, Camila soltó un leve suspiro, apartó la mirada de ese rostro impenetrable y, con la ropa empapada pegándose a su cuerpo, murmuró con un hilo de voz. «Necesito entender qué buscas realmente». Dante asintió sin soltarla por completo. Sus ojos se suavizaron apenas, mostrándole un atisbo de comprensión.
Parecía captar la inquietud que se cernía sobre ella, aunque no la aceptaba del todo. Después de un breve silencio, elevó el tono para imponerse sobre la lluvia. No pretendo que seas mi prisionera. Solo quiero darte un lugar donde puedas sentirte protegida. Sé que ahora mismo te resulta difícil confiar en mis intenciones, pero no pienso dejar que sigas viviendo con miedo. La respuesta de Camila salió cargada de un orgullo herido. No soy una carga, y no tengo intención de convertirme en un adorno para alguien que quiera exhibirme como un trofeo. Sus palabras se ahogaron casi por el estruendo de un trueno cercano. Aún así, Dante las oyó con claridad y reaccionó con un gesto contenido. Ni un solo músculo de su rostro pareció moverse, pero sus ojos se oscurecieron. Finalmente, retiró la mano que la sujetaba y guardó silencio unos instantes, como si calibrara la magnitud de lo que sentía antes de responder. No tienes por qué ser nada que no desees, repuso, alzando la voz para imponerse al rugido del chaparrón. Solo quiero que trabajes conmigo. Tus habilidades podrían aprovecharse en un lugar donde nadie te humille, donde puedas recibir un pago digno y trazar el futuro que te mereces. Y, créeme, si algún día decides irte, no impediré que te marches. Mi única condición es que te des la oportunidad de descubrir algo más allá de este caos. Camila levantó la barbilla, frunciendo levemente el ceño. Desde que tenía memoria, había soñado con escapar de la rutina asfixiante que la mantenía dando vueltas sin avanzar. Sin embargo, la desconfianza seguía latente. No sabía si aceptar esa oferta supondría entregar su independencia a un hombre cuya determinación parecía rozar la obstinación. Aún así, sus palabras sonaban tentadoras, como si abrieran la puerta a un universo en el que la vida no se redujera a interminables jornadas laborales y al desprecio de un jefe tiránico. ¿Qué clase de trabajo podría hacer para ti?, preguntó, con la voz aún temblorosa por el frío y la incertidumbre. Dante, sereno, contestó sin perder la compostura. Tengo varios hoteles de alto nivel. Por lo que he visto, eres muy eficiente y sabes tratar a la gente con respeto. Podrías desarrollarte en un ambiente distinto, lejos de gritos o amenazas. Empezarías como parte del equipo de servicio, y si te esfuerzas, podrías ascender. Quiero ofrecerte la oportunidad de crecer y demostrar tu valía sin que nadie te pisotee. Ella contempló la lluvia con la mente enredada en preguntas. ¿Acaso estaba vendiendo su libertad a cambio de algo que no entendía por completo? ¿O de verdad se trataba de una opción legítima para mejorar su situación? Algo en el fondo de su ser le decía que no todo aquello era un simple intercambio profesional, pero tampoco deseaba verse atrapada en deudas emocionales que terminaran aplastando su dignidad. No me gusta sentir que soy un proyecto de caridad, expresó con un deje de fiereza. Dante negó con la cabeza y dio un paso hacia ella, tendiéndole la mano con cautela. No eres una obra de caridad, contestó en tono suave. Eres alguien que merece ser valorada. Déjame demostrarte que el mundo puede ser diferente. Solo te pido que lo intentes. Camila se quedó en silencio, sintiendo el golpeteo de las gotas sobre los hombros entumecidos. Estaba extenuada, confundida y empapada. Sin embargo, había algo en aquella propuesta que la incitaba a pensar que podía salir de esa espiral de insatisfacción. La duda persistía, pero la curiosidad la empujaba a no descartar la idea de dar ese salto. Si acepto, quiero mi propio espacio, advirtió. No voy a vivir como una mascota enjaulada. Dante esbozó una ligera sonrisa, casi imperceptible. Lo entiendo. Tendrás tu lugar privado. No pienso vigilar cada uno de tus movimientos. Solo deseo que te sientas protegida. También sé que nuestra relación no será la de un jefe con su subordinada. Prefiero que veas esto como un punto de partida para algo más grande. El corazón de Camila latía con fuerza. Había sido humillada tantas veces que la gentileza sincera se sentía como un lujo inusual. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la tempestad, consideró que tal vez no todo estaba perdido. Al final, asintió con un gesto apenas visible, sin pronunciar más palabras. Necesitaba un lugar donde pasar la noche, donde poder despejarse y evaluar sin prisas la ruta que tendría ante sí. Con un ademán casi inaudible, Dante alzó la mano para que un automóvil se detuviera.
Sus faros rasgaron la penumbra, iluminando el asfalto empapado. El conductor descendió al instante, abriendo la puerta trasera con una cortesía impecable. Camila vaciló, observando la mano que Dante le ofrecía para ayudarla a subir. Tenía las piernas entumecidas, pero lo que más pesaba era la confusión. Aún así, terminó aceptando ese gesto, preguntándose si con él daba inicio a un camino sin retorno. La puerta se cerró, aislándolos del estruendo del agua. No obstante, la sensación de rareza seguía presente, como una bruma que le recordaba que nada estaba decidido. Dante ocupó su lugar en el otro extremo del asiento, dejando un espacio entre ambos. Solo cruzaron la mirada un segundo, el suficiente para que Camila intuyera la promesa de un sendero incierto ante ellos, lleno de desafíos y riesgos. Las luces nocturnas parpadeaban al otro lado del cristal empañado. Camila se reclinó contra el respaldo, convencida de que cada latido de su corazón la aproximaba más a una realidad desconocida. Al mismo tiempo, una determinación inusual afloró en su mente: no permitiría que nadie controlara su vida, ni siquiera ese hombre que parecía capaz de cambiarlo todo con un simple movimiento. El trayecto en automóvil se prolongó bajo una lluvia incesante, con las luces de la ciudad difuminándose a través de los cristales empañados. Camila observaba en silencio cómo las gotas trazaban surcos temblorosos, casi hipnóticos, mientras Dante, sentado a su lado, mantenía la vista fija en la ventana opuesta. Al cabo de un rato, el vehículo se detuvo frente a un edificio imponente de diseño moderno y fachada acristalada. En la recepción, el personal se apresuró a atenderlos, ofreciendo toallas y té caliente, aunque Camila, incómoda, rehusó con educación los gestos de demasiada cortesía. Al subir por un ascensor panorámico, la altura le regaló una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Sintió un ligero mareo, pero no supo si era por el recuerdo de todo lo vivido o por el vértigo de saberse en un entorno completamente nuevo. Dante se mantuvo cerca, sin hablar mucho, aunque su presencia era imposible de ignorar. Llegaron a una suite amplia, decorada con líneas sofisticadas y tonos neutros que transmitían calma. Camila echó un vistazo a cada detalle: la sala contigua al comedor, la puerta que daba a un balcón con panorámica hacia el horizonte. Aquello distaba bastante de los lugares donde ella había pasado la mayor parte de su vida. Dante, con un ademán cortés, le indicó que podía dejar su abrigo mojado en un perchero, mientras un empleado retiraba discretamente el equipaje que él había traído. «Me aseguraré de que dispongas de ropa seca», comentó Dante, eligiendo con cuidado cada palabra. Aquella quietud que lo rodeaba a veces le resultaba enigmática a Camila, como una fuerza silenciosa que no sabía cómo descifrar. Ella apartó la mirada de inmediato y murmuró: «Gracias, pero no necesito tanto. Solo quiero descansar un poco y ver dónde encajo en todo esto». Dante esbozó una leve sonrisa. No insistió, pero se retiró unos pasos, dejándola recorrer la suite en soledad. Pasados unos minutos, cuando parecía que Camila empezaba a serenarse, él regresó. «En la planta ejecutiva tenemos varias oficinas», explicó con tono contenido. «Mañana te presentaré al equipo y definiremos cómo empezarás. No te inquietes ahora por los detalles». Camila se limitó a asentir. Percibía en él una seguridad contundente, como si estuviera acostumbrado a acomodar la vida de los demás a su antojo. Al mismo tiempo, algo en su interior la empujaba a permanecer a su lado, tal vez por la curiosidad de descubrir que escondía un carácter tan hermético. Aunque no lo admitiera en voz alta, la proximidad de Dante ejercía sobre ella un efecto desconcertante. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un escalofrío recorría su columna, y su determinación a mantenerse distante flaqueaba. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Más tarde, cuando la tormenta amainó, él le propuso un pequeño recorrido por los pasillos del hotel para que conociera algo más del lugar. Ella, sin comprender muy bien por qué, aceptó. Caminaron por un corredor elegante, donde luces tenues iluminaban obras de arte minimalistas. Dante no era alguien que hablara demasiado, su silencio parecía más elocuente que cualquier explicación. Camila se sorprendía al hallar cierto sosiego en su compañía,
pese a que la cautela continuaba viva en su interior. En un rincón cercano a un ventanal, Dante se detuvo. La vista se abría hacia las calles, bañadas por el reflejo metálico de las farolas. Se volvió hacia Camila y la miró con intensidad. Ella sintió como su propio pulso se aceleraba. No podía negar el magnetismo que él irradiaba, y la tensión de ese instante la abrumaba de forma casi palpable. ¿Te asusta este lugar?, preguntó él con voz calma. No diría que es miedo, respondió ella, procurando mostrarse firme. Más bien es la sensación de no pertenecer aquí. Dante dio un paso al frente, quedando a escasos centímetros de ella. Camila contuvo el aliento, sin atreverse a retroceder. En sus ojos se reflejaba una llama que amenazaba con deshacer sus defensas. No voy a forzarte a nada, susurró. Pero tampoco fingiré que no deseo acercarme a ti. Hay algo en ti que me atrae, una fuerza que ni siquiera comprendo del todo. ¿Tú lo notas? La pregunta, tan directa, la dejó momentáneamente sin palabras. Recordó que no hacía mucho se había defendido con todas sus fuerzas para no caer en manos de nadie. Sin embargo, ahora se veía sumida en un cúmulo de emociones contradictorias. Dante, murmuró, sin hallar las palabras adecuadas. Él levantó la mano hacia el rostro de ella, sin llegar a tocarlo, como si la invitara a decidir si lo apartaba o no. La cercanía, el calor de su cuerpo y aquella tensión acumulada hicieron que el corazón de Camila retumbara. Sentía la adrenalina pulsar en cada fibra, combinando alerta y un incipiente deseo que la desbordaba. No quiero que te sientas atrapada, continuó Dante, pero tampoco voy a fingir que esto no existe. Eres libre de marcharte si no quieres estar aquí. Camila, con un nudo en la garganta, negó con la cabeza apenas. Lo último que quería era convertirse en un trofeo, pero la forma en que él la observaba no tenía nada de la arrogancia que ella atribuía a quienes ostentaban poder. Su autocontrol resultaba más peligroso, más sutil. Experimentaba una mezcla entre alerta y curiosidad, ansiosa por descubrir qué se ocultaba tras esa apariencia reservada. La atmósfera pareció detenerse. Un leve contacto de sus brazos bastó para que Camila se estremeciera, dándose cuenta de que, pese a su resistencia, algo la empujaba a acercarse más. Él, por su parte, no se movió. Sencillamente dejó que el latido acompasado de ambos hablara por sí mismo. En esa quietud, Camila comprendió que luchaba contra un sentimiento más fuerte que la lógica. Dante, a su manera, encarnaba un peligro que no podía ignorar. Un resplandor distante de la tormenta iluminó fugazmente el lugar, y Camila aprovechó ese destello para apartarse un poco, abrumada por la fuerza de su propia reacción. Dante mantuvo su posición, como si no temiera el rechazo de ella. Quizás sea mejor que descanses, propuso él en voz baja. Mañana habrá bastante que definir. Quiero que te familiarices con las posibilidades que tienes. Ella asintió, tratando de recuperar la compostura. Sin añadir comentarios, se dirigieron a un ascensor cercano. Mientras ascendían, el corazón de Camila latía con tal fuerza que parecía resonar en todo el recinto. Sentía que su voluntad flaqueaba ante la tenacidad silenciosa de Dante y que sus impulsos cobraban una relevancia que jamás había experimentado. El ascensor se detuvo con suavidad, y Camila salió sin mirar a Dante, aunque aún sentía su presencia como una sombra protectora. Aquella tensión la había dejado con el corazón retumbando en el pecho, y mientras avanzaba por el pasillo alfombrado, repasaba mentalmente las sensaciones de su breve encuentro. Sabía que debía concentrarse en las obligaciones que le esperaban al día siguiente, cuando tendría que incorporarse a sus nuevas tareas. Sin embargo, resultaba difícil apartar de su mente lo ocurrido. Al llegar a la puerta de la suite, se despidió con un gesto leve, intentando en vano disimular el torbellino de emociones que la embargaba. Dante, a su vez, la observó en silencio antes de darse la vuelta y alejarse con pasos medidos. Tan pronto Camila ingresó en la habitación, se recargó contra la pared y exhaló el aire que había estado reteniendo sin notarlo. La cercanía de ese hombre la desconcertaba tanto como la cautivaba. La mañana siguiente irrumpió con un sol tímido, filtrándose entre las nubes. Camila se vistió con la ropa que habían dejado lista en la percha, prendas sencillas, aunque de alta calidad.
Luego bajó a la sección administrativa, donde la recibieron con saludos cordiales, pero reservados. Pese a la cortesía, percibía que la influencia de Dante inspiraba cautela en el personal. Durante las primeras horas, Camila recorrió diversas áreas del lugar para entender su funcionamiento. Sintió cierto alivio al descubrir que, detrás de la imagen lujosa, había un ritmo exigente y profesional. Aún así, su mente seguía asaltada por preguntas acerca de su verdadero sitio en aquella estructura. No quería depender de la protección de nadie para ganarse un lugar y, al mismo tiempo, no podía ignorar el magnetismo que emanaba Dante cada vez que se acercaba. Al mediodía, un asistente la condujo hasta la oficina principal. Era un despacho amplio, con ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Unos libros de arte adornaban los estantes, y un sofá de cuero oscuro ocupaba un rincón. Había cierto aire personal en aquel entorno, como si reflejara un fragmento de la historia de su dueño. ¿Te sientes cómoda con lo que has visto hasta ahora?, preguntó Dante, invitándola a tomar asiento frente a un escritorio de cristal impecable. Camila asintió, sintiendo un leve temblor en los dedos. No era terror, era una mezcla de nerviosismo y expectación. Notaba la mirada de Dante posada en ella con una intensidad capaz de arrancarle la serenidad que intentaba mostrar. Quiero que tengas claro algo, continuó él. No pretendo que sientas que me debes favores. Solo deseo que aproveches esta ocasión para crecer. Ella tragó saliva. Por un lado, agradecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Por otro, sus emociones crecían con tal fuerza que temía perder la independencia a la que se había aferrado siempre. Lo valoro, contestó, pero espero ganarme mi lugar. No quiero que pienses que puedes decidir por mí en todo momento. Dante ladeó la cabeza, y sus labios dibujaron una media sonrisa. Lo entiendo. Y, créeme, admiro tu determinación. Camila se levantó, dispuesta a retomar sus actividades. Con una inclinación de cabeza, se marchó para evitar prolongar esa conversación que la desestabilizaba. Sin embargo, algo en la forma en que Dante la siguió con la mirada confirmaba que el lazo que los unía se hacía más fuerte. A lo largo de la semana, se familiarizó con distintas responsabilidades y empezó a destacar por su empeño. Poco a poco, las personas que trabajaban allí dejaron de verla como la protegida de alguien poderoso y la reconocieron por su eficiencia. Cuanto más se desenvolvía en su entorno, más agudo se volvía el roce invisible que la empujaba hacia Dante. A veces coincidían en los pasillos, y unos segundos de contacto visual bastaban para desatar una corriente indescriptible. Camila se esforzaba por fingir desinterés, pero no era sencillo, sobre todo cuando Dante se aproximaba con algún asunto de trabajo y su perfume la envolvía en una ola de sensaciones encontradas. Cierta tarde, después de una prolongada reunión con otros directivos, él la invitó nuevamente a su oficina. Al entrar, notó las cortinas casi corridas, creando una atmósfera tenue donde la figura de Dante se recortaba tras el escritorio con un matiz de misterio. Camila, hay algo que quiero que sepas, anunció en voz baja. No suelo hablar de mi vida privada, pero sentí que necesitaba explicártelo. Ella se acercó con cautela, percibiendo que el ambiente había adquirido un cariz más íntimo. Dante inspiró hondo antes de seguir. No es solo tu fuerza de voluntad lo que me atrae. Hay algo en ti que me recuerda que aún puedo sentir. Hace unos años, sufrí una traición que me marcó profundamente. Creí que jamás volvería a abrirme a nada que pudiera hacerme vulnerable. Camila percibió el peso de esas palabras, y su corazón dio un vuelco. Comprendió que la frialdad aparente de Dante guardaba una herida que él no había sabido curar. Sin embargo, sentía que aquello la acercaba a él de una manera peligrosa, pues ella también conocía la soledad de valerse por sí misma. Entiendo que no confíes con facilidad, murmuró. Pero no soy quien te hizo daño. Dante asintió con un ligero movimiento de cabeza. Lo sé. Aún así, me cuesta dar el paso. Esto que estamos sintiendo, no sé si podré manejarlo. En ese instante, las palabras quedaron suspendidas. Ninguno se atrevía a buscar contacto físico, y, sin embargo, la cercanía emocional se volvía evidente. El silencio era testigo de una conexión tan peligrosa como fascinante.
De pronto, un asistente llamó a la puerta para anunciar la llegada de un visitante. Dante frunció el ceño con fastidio, y Camila aprovechó para alejarse un poco, intentando recomponer su semblante. La intensidad del momento la había sacudido por completo, y comprendía que la línea entre lo profesional y lo personal se tornaba difusa. El ambiente había adquirido un matiz áspero desde la última confesión, y Camila notaba cómo cada mirada que cruzaba con Dante se cargaba de un silencio tenso. Los pasillos del hotel, antes llenos de un dinamismo sereno, parecían ahora encerrar un aire diferente, como si todos percibieran la inminencia de un desenlace inesperado. Ella había pasado los últimos días tratando de asimilar lo que sentía, debatida entre la intensa atracción que crecía sin freno y la prudencia que le pedía guardar distancia. Sin embargo, ese frágil equilibrio se desplomó una mañana cuando, revisando un informe, encontró por casualidad unos documentos abandonados en la sala de juntas. No andaba fisgoneando, simplemente vio unas carpetas abiertas y, al toparse con un nombre que reconoció al instante, se quedó sin aliento. Era el de su padre biológico, el hombre que había fallecido cuando ella era muy pequeña. La sorpresa creció al descubrir que la rúbrica de Dante aparecía en varias páginas, confirmando una sociedad que ambos habían compartido. Cuanto más leía, más se disparaba su corazón, se mencionaba la existencia de una hija fuera del matrimonio, heredera de parte de las acciones dejadas por el difunto socio. Ese nombre, aunque no estaba escrito, la señalaba a ella de manera inconfundible. Con los documentos temblando en su mano, salió disparada en busca de respuestas. Dante estaba en su despacho, concentrado en la pantalla del ordenador. Al verla entrar con el rostro desencajado, comprendió de inmediato que algo grave había ocurrido. ¿Qué es todo esto?, preguntó Camila con la voz crispada, agitando los papeles. La furia brillaba en sus ojos. Dante guardó silencio, visiblemente alterado. Cerró la puerta con la esperanza de evitar testigos y se aproximó a ella con cautela. ¿Cómo los obtuviste? ¿Eso importa ahora?, replicó Camila, reprimiendo un temblor. Los encontré en la sala de juntas. Y veo tu nombre junto al de mi padre. ¿Desde cuándo lo sabías? Él bajó la mirada, como si midiera cada frase antes de pronunciarla. Al final, soltó un suspiro cargado de resignación. Supe quién eras desde la noche que te vi por primera vez en aquel restaurante. Tu padre y yo compartimos negocios muy delicados. Cuando él murió, me legó la responsabilidad de garantizar el bienestar de su hija, esa hija que nunca reconoció ante la sociedad. No imaginé que te encontraría en aquellas condiciones. Sentí que debía saber la verdad cuando llegara el momento adecuado. La respiración de Camila se tornó errática y apretó los documentos contra su pecho. La ira y el desconcierto se mezclaban en su interior. ¿Creíste que esconderlo todo y acercarte poco a poco era la mejor forma de cuidarme?, inquirió con un tono agrio. ¿Y qué hay de lo que yo sentía? ¿De la confianza que deposité en ti? ¿La dejaste florecer sabiendo que estaba basada en una mentira? Dante dio un paso al frente, pero ella retrocedió, sin permitir que la tocara. No es tan sencillo, susurró él. Al principio, quise ayudarte a recuperar lo que te correspondía, pero luego empecé a sentir algo más. No contaba con que despertarías en mí una emoción tan fuerte. Pensé que podía protegerte de la verdad por un tiempo. Jamás pensé que lo descubrirías así. Camila lo observó con una mezcla de traición y tristeza. Todo aquello que la había unido a él se tambaleaba peligrosamente. Un torbellino de preguntas se arremolinaba en su mente. ¿Era sincero? ¿Había algo real en los gestos de protección y en las confesiones anteriores, o solo intentaba expiar la culpa? ¿Protegerme?, repitió con amargura. Ni siquiera me consultaste. Fuiste tú quien decidió lo que debía o no saber sobre mi propia vida. Ahora, no sé si todo esto fue un plan para manipularme o un juego de poder que te salió mal. Los ojos de Dante se llenaron de arrepentimiento, pero Camila no estaba dispuesta a compadecerlo. Sus manos seguían firmes sobre los documentos que trastocaban su identidad. Camila, dijo con un hilo de voz. No puedo volver atrás, pero quiero que sepas que mi intención no fue utilizarte.
Mi relación con tu padre fue compleja. Él te quiso proteger de la exposición, aunque no fue el mejor de los hombres. Solo te pido que intentes entender que lo que siento por ti no depende de ese acuerdo. Ella sintió un nudo oprimente en la garganta. Un abismo se abría ante sus pies, y el peso de una verdad tan dolorosa la hundía cada vez más. Se esforzó por mantener la compostura, aunque sus ojos se humedecieron con lágrimas de rabia contenida. A estas alturas, ya no sé qué creer, susurró. Me has quitado la oportunidad de descubrir mi historia a mi manera, y ahora no sé si puedo confiar en ti. En ese instante, el teléfono del escritorio sonó con un timbre estridente, rompiendo la burbuja de angustia. Dante lo ignoró, pero Camila aprovechó para retroceder hacia la puerta. Sentía que necesitaba aire, espacio, cualquier lugar lejos de su mirada penetrante. No huyas, pidió él con urgencia. Por favor, escúchame un poco más. Sin embargo, las palabras de Dante llegaron tarde. Con el corazón al galope y la mente deshecha en dudas, Camila abrió la puerta y abandonó el despacho, aferrándose a la carpeta como una prueba irrefutable de la mentira que había envuelto su relación. Mientras recorría el corredor en penumbra, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. ¿Valía la pena escuchar sus explicaciones, o era mejor romper con todo de una vez? Camila avanzó por el extenso pasillo con la respiración entrecortada y los documentos aún apretados contra su pecho, sintiendo que cada paso la alejaba del lugar donde había descubierto el engaño. Sus ojos ardían por las lágrimas que se negaba a derramar delante de nadie. No era solo furia, sino también esa punzada de dolor que surge cuando la confianza queda hecha pedazos. En su mente resonaban las palabras de Dante, entremezcladas con sus propias preguntas que no se atrevía a responder. ¿Lo había amado? ¿Se había entregado a una ilusión que, al final, no era más que un castillo de arena? Con el corazón encogido, se obligaba a mantenerse firme, recordando cada vez que él la miró con intensidad y cada promesa muda que sintió en sus silencios. Ahora, todos esos recuerdos le parecían parte de una farsa, un teatro cruel en el que ella había tomado un papel que nunca pidió. Cuando alcanzó la salida principal del hotel, la brisa fresca de la calle la recibió con un golpe de realidad. Alzó la vista hacia el cielo, intentando en vano encontrar algo que la calmara. Apenas había dado unos pasos en la acera mojada cuando oyó pisadas. Se giró, esperando verlo correr tras ella, suplicando que no se fuera. Sin embargo, el único sonido que la rodeaba era el del tráfico y las voces de la gente que pasaba sin prestarle atención. Dante no estaba allí. No había rastros de su voz ni de su porte seguro. Ni una sola palabra para detenerla. Una mezcla de rabia y tristeza se clavó en su pecho, junto a un vacío que le cortaba la respiración. Pensó en regresar para exigir explicaciones, pero su orgullo pudo más. No quería rogar ante la posibilidad de que todo hubiera sido un juego. ¿De verdad me dejará ir así, sin más?, susurró, sintiendo que algo se rompía en lo más profundo de su ser. Sus pasos la llevaron por calles poco familiares, mientras la noche extendía su manto oscuro sobre la ciudad. El frío se colaba en sus huesos, pero no le importaba. Cualquier cosa era preferible a quedarse en aquel edificio repleto de recuerdos confusos. No deseaba ser un trofeo más en la colección de un hombre que parecía tenerlo todo. Aún así, no podía ignorar la duda que carcomía su mente. ¿Había sentido Dante al menos un atisbo de verdadera emoción? El tráfico denso la obligó a detenerse en una esquina iluminada por farolas. Allí se quedó un instante, contemplando el ir y venir de los vehículos, sin saber a dónde ir. No quería volver a su antiguo apartamento, lleno de precariedad, pero tampoco hallaba un refugio donde cobijarse. Se sentía atrapada en una encrucijada y notaba cómo el calor de la adrenalina se disipaba, dando paso a un cansancio abrumador. «Tengo que ser fuerte», murmuró con un temblor en la voz. Sin embargo, sus fuerzas se escurrían a cada latido. En su mente aparecía la imagen de Dante, dejándola marchar. Hubiera preferido un enfrentamiento, un grito, cualquier reacción que demostrara que su partida lo afectaba tanto como a ella. Pero la indiferencia resultaba más dolorosa que un golpe. Camila sintió un hormigueo en sus manos, mezcla de pánico e ira contenida.
Las personas a su alrededor la empujaban al caminar, mientras la lluvia comenzaba a caer con suavidad, mojando sus cabellos y mezclándose con las lágrimas que querían salir. Por un segundo, deseó deshacerse de esos documentos, la prueba de la verdad que le arrebató la confianza, pero comprendió que no podía borrar lo descubierto con un simple acto impulsivo. Desorientada, cruzó la calle y se adentró en un pequeño parque, buscando un banco donde sentarse y recobrar el aliento. A la luz tenue de una farola, se permitió soltar unas lágrimas, acompañadas de un suspiro lleno de amargura. Se repetía que había elegido bien al marcharse, que no debía dejarse manipular por alguien tan enigmático. Sin embargo, la determinación era fina como el cristal. ¿Por qué no vino tras de mí?, pensó, sintiendo la traición como un puñal que se hundía en su pecho. Aún así, lo peor era sospechar que, a pesar de todo, una parte de su corazón anhelaba que él apareciera con una disculpa sincera. En lugar de ello, se encontraba allí, sola, con la voluntad desgastada. El viento hizo temblar las ramas de los árboles, y la lluvia arrecia, como si la ciudad llorara junto a ella. Incapaz de encontrar consuelo, se levantó, cubriendo los documentos bajo su ropa. Debía decidir qué hacer, buscar un lugar donde pasar la noche, pensar en la herencia que desconocía o dejarlo todo atrás. Pero el vacío que sentía no la impulsaba a nada. No podía negar que su separación de Dante trascendía la simple decepción. Le dolía darse cuenta de que había experimentado sensaciones que jamás pensó llegar a sentir y ahora se desvanecían sin remedio. Con todo, marcharse parecía la única opción, convencida de que seguir a su lado solo prolongaría la agonía. Los días posteriores a aquel adiós se llenaron de un silencio aplastante que parecía envolverlo todo. Dante, sumido en su soledad, evitaba el contacto innecesario y se refugiaba en las sombras de su apartamento. Cumplía a duras penas con sus obligaciones diarias, revisando informes o firmando documentos, pero cualquiera que lo conociera podía ver la ausencia en su mirada. Bajo la superficie de aquella calma aparente, batallaba con recuerdos que nunca había compartido con nadie. Mientras tanto, Camila intentaba rehacer su vida en un pequeño hostal, lejos de ese hotel que tanto había significado para ella. Las noches se le hacían eternas, con la mente girando en torno a cada instante que pasó junto a Dante. A veces, casi podía oír su voz llamándola por su nombre, podía sentir la calidez de un abrazo que ya no existía. Se repetía que su decisión de marcharse había sido la mejor opción, pero cada latido de su corazón insistía en recordarle lo contrario. Un día, recibió una llamada inesperada. El número desconocido la hizo dudar, temiendo que fuera él. Al contestar, un hombre que se identificó como Elías, uno de los antiguos socios de su padre, pidió reunirse en una cafetería discreta. Mencionó tener información importante sobre los asuntos que ella desconocía. Intrigada y con cierta desconfianza, Camila accedió, con la esperanza de encontrar alguna respuesta que diera sentido a todo. Cuando se encontraron, Elías la saludó con cortesía y le mostró documentos que confirmaban varios proyectos inconclusos que su padre había dejado a su nombre. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando aclaró que Dante, lejos de aprovecharse, había invertido su propio capital para mantener a salvo aquellos activos, convencido de que le pertenecían a Camila. Según Elías, Dante jamás quiso que ella lo supiera de manera brusca, prefería explicárselo cuando todo estuviera en orden. En ese instante, la certeza que Camila tenía de haber sido engañada comenzó a tambalearse. Rememoró las palabras de Dante, su extraña mezcla de protección y misterio, y comprendió que quizá no todo fue manipulación o simple interés. Un torbellino de emociones se formó en su interior, arrepentimiento, desconcierto e incluso un tenue atisbo de esperanza. Se despidió de Elías con la mente llena de preguntas. Las calles seguían su curso a su alrededor, indiferentes a su conflicto interno. Guardó los documentos en su bolso y salió sin saber si debía buscar a Dante para aclararlo todo o marcharse definitivamente, aferrándose a su orgullo herido. Lo único que tenía claro era que, tras aquel silencio, existía una realidad compleja y un sentimiento latente que ninguno de los dos había logrado apagar. Finalmente, una mañana despejada, tomó la determinación de actuar. Se levantó antes de que amaneciera, empaquetó sus escasas pertenencias y salió del hostal.
Esta vez no se sentía como alguien necesitada de ser rescatada, al contrario, se reconocía preparada para luchar por lo que le importaba. En su interior, la imagen de Dante destacaba con fuerza, así que no dudó en regresar al lugar que tanto la había marcado. Al llegar al hotel, algunas miradas curiosas de los empleados la siguieron, sin atreverse a preguntar el motivo de su vuelta. El ritmo cotidiano continuaba igual, gente entrando y saliendo, uniformes impecables y ese aire de lujo moderado que siempre caracterizó el sitio. Sin embargo, para Camila, cada rincón guardaba un recuerdo, sus primeros pasos por los pasillos, los momentos de tensión, las confesiones a medias. Se dirigió al ascensor con el corazón retumbando, pulsando el botón que la llevaría a la planta ejecutiva donde Dante solía trabajar. La corta travesía hasta ese piso le resultó eterna. Cuando las puertas se abrieron, inspiró hondo antes de encaminarse por el pasillo enmoquetado. El recuerdo de sus anteriores visitas la golpeó de golpe, cuántas cosas habían sucedido allí, cuántos secretos se revelaron. Al llegar ante la gran puerta de cristal, dudó unos segundos y al no oír respuesta a sus suaves golpes, decidió empujarla. Dentro, Dante se hallaba de espaldas, mirando por un ventanal que dominaba la vista panorámica de la ciudad. Parecía más delgado, con los hombros cargados de un peso invisible. Al sentir su presencia, se volteó con lentitud, como si temiera que fuera solo una fantasía. Camila, algo tensa, se aproximó. Un silencio incómodo los rodeó, pero ella reunió coraje y dio el primer paso. «Necesito hablar contigo», murmuró, intentando que su voz no temblara. El rostro de Dante mostró un asombro contenido. Había algo de alivio en sus ojos, mezclado con el tormento que lo mantenía distante de todo. Sus labios se entreabrieron, pero tardó en pronunciar palabra. «¿Por qué volviste?», preguntó, sin atreverse a moverse de su sitio. Camila tragó saliva. Las frases que había ensayado durante días revoloteaban sin orden en su mente. Aún así, siguió adelante con valentía. «Regresé porque tomé una decisión. Esta vez es mía. No soy una víctima que necesite un salvavidas, ni me mueve el rencor. Estoy aquí porque quiero pelear por lo que siento. Y, tú formas parte de eso». Dante se apartó de la ventana y recorrió con pasos cautelosos la distancia que lo separaba. Cuando estuvo lo bastante cerca, le vio el cansancio reflejado en el contorno de sus ojos. Aún así, mantuvo la mirada fija en ella. «Camila, no sabes cuánto he lamentado todo lo que sucedió. Si pudiera retroceder y cambiarlo, lo haría. Nunca quise herirte». Las palabras de él parecían genuinas, pero la desconfianza arraigada en ella seguía presente. Sin embargo, había tomado la firme decisión de dejar de huir. Agarró aire y respondió: «No quiero que me pidas perdón. Quiero honestidad. Quiero confiar de nuevo. Y no puedo hacerlo si sigues guardando silencio, decidiendo lo que debo o no saber». Se produjo una pausa intensa, como si el aire que los rodeaba se hubiera detenido. Dante, con un gesto lento, levantó la mano y, sin invadirla, la posó en el hombro de Camila. Ella se estremeció, mas no retrocedió. Sus miradas se encontraron, rebosantes de preguntas, y al mismo tiempo, de algo más que no habían podido nombrar. «Camila», susurró él. «Te necesito. Esta soledad me está destruyendo, y daría lo que fuera por tener otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para enmendar lo que rompí». El pulso de ella se aceleró. La oleada de recuerdos y promesas incumplidas amenazó con desestabilizarla, pero a la vez, sentía un hálito de esperanza encendiéndose en su interior. Cerró los ojos un instante, antes de alzar la vista con determinación. «No más mentiras. No más secretos. Si vamos a intentarlo, quiero que sea real. Sin condiciones ni manipulaciones». Dante asintió con vehemencia, acercándose lo suficiente como para enlazarla en un abrazo cauto. El temblor de sus manos delataba cuán frágil se sentía en ese instante, pero no retrocedió. Susurró con la voz cargada de emoción: «Te amo». Aquellas dos palabras resonaron en la atmósfera con un peso particular. Eran la confesión que Camila había anhelado oír,
pero que temía no llegar a escuchar jamás. Sintió que las defensas que había levantado se resquebrajaban ante la sinceridad que percibía en sus ojos. Hundió el rostro en el hombro de Dante, dejando que una lágrima furtiva se deslizara por su mejilla. Dejó que el calor de ese abrazo le recordara lo que era sentirse viva y, sobre todo, elegida sin imposiciones. Sin embargo, bien sabía que ese reencuentro no garantizaba un para siempre sin altibajos. Quedaban muchas heridas que debían cerrar, varias explicaciones por dar y decisiones que podrían desafiar su promesa de honestidad. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de luchar juntos se sentía más fuerte que cualquier duda. El rayo de sol que entraba por el ventanal seguía iluminando el nuevo comienzo que ambos habían pactado. Dante aún sostenía la mano de Camila, y ella, al mirarlo, sintió que su determinación crecía. Habían atravesado demasiados obstáculos para rendirse en el último instante, y la calidez de aquel toque le confirmó que, por fin, se pertenecían sin reservas. Tras aquella confesión de amor, resolvieron salir del hotel para respirar aire fresco. Bajaron en silencio por el ascensor, cruzaron el lobby y atravesaron las puertas de cristal. El mundo parecía el mismo de siempre, con personas apuradas y autos circulando sin pausa, pero para ellos cada paso adquiría un significado nuevo. Camila tomó aire, como si necesitara asegurarse de que todo era real y no un sueño fugaz. ¿Te sientes lista para lo que venga?, preguntó Dante, notando la respiración entrecortada de ella. Sí, asintió Camila. Estoy cansada de temerle a lo desconocido. Prefiero enfrentar lo que sea a tu lado. Él rodeó sus hombros con un brazo, y ambos se dirigieron hacia un parque cercano, buscando la intimidad que el bullicio no les brindaba. Los árboles altos ofrecían una sombra refrescante, y el sonido tenue de las hojas moviéndose les recordaba cuán frágil podía ser la felicidad si no se cuidaba con esmero. Camila se detuvo junto a una banca y lo miró de frente. Dante, quiero que sepas que ya no necesito ser salvada, dijo, alzando la voz lo justo para hacerse oír. Me quedo porque elijo hacerlo. Porque comprendí que amar también significa arriesgar. El gesto de él se suavizó. Durante tanto tiempo se había debatido entre la culpa y la incertidumbre, y ahora no deseaba otra cosa que entregarse a esa relación sin barreras. Ladeó la cabeza con una sonrisa contenida. Yo también he aprendido, respondió en voz baja. A veces, proteger a alguien puede herir más de lo que sana. Gracias por darme otra oportunidad. Camila se acercó lo suficiente para sentir el calor que emanaba el cuerpo de Dante. Con un suspiro aliviado, cerró los ojos y, al abrirlos de nuevo, supo que no había marcha atrás. Lo abrazó con fuerza y dejó que la emoción se apoderara de sus sentidos, recordándole cada duda que había superado. Quiero un nuevo comienzo, susurró ella, aferrándose a sus hombros. Pero esta vez, sin mentiras ni secretos. Te lo prometo, afirmó Dante, envolviéndola con ternura. No pienso correr el riesgo de perderte de nuevo. Aquel parque, testigo silencioso, cobró vida a su alrededor. El canto lejano de un pájaro, la suave brisa que acariciaba sus rostros, el suave perfume de las flores, todo parecía converger en una escena que sellaba el reencuentro tan ansiado. Camila lo miró con decisión y le regaló una sonrisa tan luminosa como el sol que se filtraba entre las hojas. Entonces empecemos de cero, propuso, sintiendo una ligera vibración en la voz. Empezar de cero, repitió él, confirmando con un movimiento de cabeza. Sin más palabras, Camila se lanzó a sus brazos, y al fundirse en un beso desesperado y ardiente, los temores que habían amenazado su unión se disolvieron en el aire. Aquella caricia era la evidencia de que todo lo vivido los había fortalecido, y que su amor no era una casualidad, sino el destino que tanto habían resistido. Sentía los latidos de Dante contra su pecho, un acompasado compás que celebraba esa entrega total. Las dudas, los miedos y las inseguridades perdieron sentido. Cada parte de su historia juntos se transformó en un pilar que sostenía ese presente. Cuando Camila y Dante se separaron un instante para respirar, sus miradas se encontraron con la certeza absoluta de que siempre se habían pertenecido. Y aunque el mundo siguiera girando, sabían que ese lazo, finalmente, era irrompible. Nada va a separarnos, musitó ella,
notando el brillo de convicción en los ojos de él. Nada, susurró Dante, acariciándole el rostro. El tiempo pareció detenerse, dejando claro que ambos habían llegado hasta allí para confirmar que, después de todo, su historia no se trataba de un simple capricho. Esta vez, el amor prevalecía sobre las sombras del pasado. Y así, en medio de un suspiro compartido, con los corazones al unísono, comprendieron que ese era el final que jamás hubieran podido predecir, la culminación de una lucha donde el sentimiento superaba cada prueba. Unidos para siempre, se perdieron en otro beso que sellaba su destino, seguros de que nada en el mundo podría romper ese vínculo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.